muchos casos, o en algunos casos, el planteamiento de los servicios pues no está del todo planteado para dar ese servicio, ¿no? Voy a poner un ejemplo que tengo ahora mismo en la cabeza, y es el tema de las matrículas, en la universidad. Este año, y además un tema en el que además creo que no hay una responsabilidad clara de por qué el tema está funcionando mal. Este año muy especialmente tenemos gente que está matriculándose en nuestro centro. Hay gente que se ha matriculado a finales de octubre y sé que en otros centros están, incluso la semana pasada, todavía recibiendo gente. Bueno, es evidente que eso no puede ser. Eso está mal, porque llega una persona que se incorpora a mitad de cuatrimestre y entonces es casi imposible que recupere la actividad que le falta, ¿no? Incluso en algunas ocasiones eso supone un grave perjuicio a los centros, pues porque ya se han dado tales prácticas, ya se han hecho tales actividades que son necesarias para aprobar, y entonces es casi imposible. O sea, prácticamente le estamos diciendo, bueno, vas a suspender el primer cuatrimestre, casi seguro, ¿no? Y entonces eso ya es muy difícil de recuperar. ¿Y esto por qué pasa? ¿Porque la unidad de matrículas lo hace mal? No, lo hacen muy bien, lo intentan hacer muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Pues no sé, probablemente que está la selectividad mal planteada, que no se ha pensado en que ese servicio tiene que prestarse y que realmente tiene que prestarse y tiene que conseguir pues que esté en armonía con las propias actividades del centro. O sea, pues efectivamente tendremos que plantear quizá globalmente que se adelante la selectividad, o que retrasen las actividades de inicio del curso. Creo que lo primero es lo mejor, y luego también incluso pues que los centros tengamos algo que decir en el proceso de matrícula, porque también nos ocurre que todo está muy centralizado, entonces nosotros como centros no podemos intervenir y bueno, pues al final no sé, casi te enteras por la prensa de cuántos alumnos tienes o de qué es lo que pasa. Tampoco, al no tener nosotros competencias en esa materia, pues casi tampoco podemos dar información sobre las particularidades de nuestros grados, sobre cuáles son las asignaturas óptimas en las que se matricular, etcétera. A mi juicio sería necesario pues que ese servicio se acercara un poquito más a la gente a la que se presta el servicio, que en este caso son los alumnos por un lado y el centro por otro. Bueno, hay algunos otros temas que yo creo que se podrían pensar en este campo, y no sé, por ejemplo, una cosa que me dijeron, que esto yo no era consciente, pero todos los temas de tecnologías de información y comunicaciones en la universidad están tan centralizados que en otros campus que no son el de Ciudad Real notan realmente que su servicio en esos campus es muy deficiente, que las conexiones son lentas, que en fin, que sería necesario probablemente no centralizar tanto. Así que quiero decir una cosa con respecto al gobierno regional. Yo me he reunido con el consejero de Educación, Cultura y Deportes. Otros candidatos también lo han hecho, ¿no? Pero yo me he reunido con él. He tenido una conversación larga. Bueno, también estaban el viceconsejero de Universidades e Investigación y el director general de Universidades. Vamos a ver, yo le he explicado mi punto de vista, lo que yo he plasmado aquí en este programa. En aquel momento no lo tenía todavía terminado. Hemos estado hablando de la universidad, él me ha explicado su punto de vista y vamos a ver, yo por una parte veo buena disposición por parte del gobierno regional. Él me ha hablado sin yo decírselo, pero vamos, el tema de autonomía yo creo que lo respeta. O sea, yo creo que es una cosa de la cual me ha hablado, autonomía de la universidad, y digo, bueno, pues estupendo, porque en eso estamos de acuerdo entonces, ¿no? Yo le he expuesto en particular las necesidades económicas que creo que tiene la universidad. También, en fin, aquí es una cosa un poquito complicada porque en parte, en fin, digamos, es verdad que puede haber un desencuentro personal por parte del equipo rectoral o del rector con el gobierno y con el gobierno entrante, pero en fin, esto tampoco a mi juicio justifica, digamos, un retraso fuerte en tomar decisiones. Él también dice, bueno, pues que está el proceso electoral abierto y entonces, bueno, pues vamos a esperar a ver quién es el nuevo rector y ya nos sentaremos y ya haremos ese contrato programa o lo que sea. Pero, en fin, lo que quiero decir al respecto es que yo, vamos a ver, me comprometo a poner todo lo que esté de mi parte, o sea, toda mi capacidad de negociación, toda mi capacidad de fuerza, mucho más como rector de la universidad, como representante de esta institución, en que el gobierno regional
pues hombre, que financia adecuadamente las actividades de la universidad. Adecuadamente no van a ser como antiguamente, o sea, no sé si llegaremos a 240 millones, a 200 o a 180, pero lo que es evidente es que no podemos estar como estamos durante estos meses, ¿no? Eso es evidente. Luego, por otra parte, en fin, me imagino que esta gente que entra al gobierno recientemente y que están ahora pues muy ocupados con las elecciones y tal, pero es evidente que tienen un plan, deben tener una política educativa que hay que desarrollar, etcétera. Yo creo que eso también tenemos que escucharlo. A ver si me explico. Estoy hablando de autonomía de la universidad, pero estoy hablando de sintonía con el gobierno. Y yo creo que es necesario tener la sintonía con el gobierno. En todo el tiempo que he llevado en la universidad, nunca, jamás he oído a nadie criticar que haya sintonía con el gobierno de la comunidad autónoma, que esta universidad tenga sintonía con el gobierno de la comunidad autónoma. Nunca lo he oído. Y a todo el mundo le ha parecido excelente. Y en fin, y a veces el problema es que nos hemos pasado, digamos, en esa sintonía, a mi juicio. Yo lo que digo es que ahora tiene que haber sintonía, exactamente igual que la que había antes, respetando desde luego la autonomía universitaria. Pero tenemos que buscar en fin, que la financiación sea la que necesita la universidad, y al mismo tiempo también tenemos que buscar imaginativamente soluciones, iba a decir soluciones alternativas, pero alternativas a lo que se está haciendo, porque hay muchas iniciativas que no tienen por qué necesariamente ser deficitarias. No, yo creo que muchas cosas que nosotros podemos orientar nuestra actividad, bueno, por lo pronto vamos a no perder dinero, vamos a intentar hacer que todo tenga una viabilidad económica y que sea adecuado, y se puede hacer mucho en investigación y en docencia, ¿no? En fin, puedo poner ejemplos, pero bueno, quizá no es el caso, pero vamos, ejemplos de nuevos grados que están muy demandados y que tendrían pues su matrícula y se podrían autofinanciar, pero seguro, y además aprovecharían muchos recursos que tienen potencialidad, digamos, que gente pues que puede hacer más cosas fácilmente. A mi juicio, los estudiantes podrían tener incluso, digamos, responsabilidades de organización dentro de los centros, ¿no? Este es un tema que los decanos y directores tienen que estudiar y ver si eso es posible, o tienen que fomentar dentro de sus centros, pero es algo que facilita mucho, por un lado, la integración de los estudiantes, y luego facilita también tareas que de otra forma resultan muy costosas. La observación es muy sencilla, y es que muchas veces son los estudiantes los que mejor conocen pues cómo se tiene que estructurar, o los que mejor pueden hacer propuestas en cómo se tienen que estructurar las actividades, pues para que sean satisfactorias a su forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, es verdad que esto es algo que nosotros hemos hecho en nuestro centro. Nosotros teníamos un coordinador de curso, que era un profesor que coordinaba todas las actividades de ese curso, exámenes, prácticas de laboratorio, en fin, entregas de distintos trabajos. Nuestros trabajos proyectuales se llaman así. Y esto, que al principio funcionaba muy bien, pues porque era gente más joven y tal, y éramos poquitos y tal, pues, pero con el tiempo empezó a haber algunos problemas, sencillamente pues porque el profesor pues no se relacionaba con todos los profesores, o porque a veces pues no sé, si no estás realmente preocupado, pues no lo resuelves, ¿no? Yo también observé que eran en realidad los alumnos los que realmente resolvían estos problemas. ¿Por qué? Porque ellos sí que estaban interesados en que yo qué sé, ese problema que tenían con tal clase, con tal laboratorio, se resolviera. Entonces eran ellos los que contactaban con unos, con otros, para realmente facilitar una solución. Entonces, cuando llegué a la dirección de la escuela, yo pensé, bueno, ¿y qué pasaría si quitamos el escalón intermedio, que es en realidad el profesor? Y entonces damos esa responsabilidad directamente a los alumnos. Bueno, tengo que decir que esto ha sido mano de santo, ha funcionado estupendamente bien, y desde entonces pues no tenemos ningún problema con la ordenación académica. Aquí hay algunos de los presentes, son alumnos coordinadores de curso, y se reúnen con un profesor todas las semanas, y digamos de esa forma se lleva muy bien la ordenación académica del centro. De verdad que esto ha estado muy bien. Yo no quiero decir que ese sea el modelo que se tiene que implantar en todos sitios, porque a lo mejor no es viable. Lo que digo es que hay que fomentar que este tipo de cosas se haga, pues bien sea pues a través de la organización de actividades, o sea, intentar que los alumnos de modo organizado o de modo individual pues participen en la vida universitaria a través de las actividades que se hacen, organizándolas si es posible,
y después incluso porque quiero llegar incluso a ese punto, en la ordenación académica, ¿no?, de los centros, en la medida en que los centros lo consideren conveniente. O sea, yo no quiero imponer ninguna solución, pero quiero proponer soluciones que he visto que funcionan y decir, bueno, pues si esto os gusta y esto viene bien, podría ir por esa vía. En cualquier caso, mi percepción de los alumnos, en fin, están aquí algunos alumnos de mi escuela, es que en general son gente que están muy interesados en su formación, están muy interesados en que la escuela o la facultad sea pues lo mejor posible, y son gente que enseguida responden y que se comprometen pues en actividades, en cosas, ¿no? Es decir, que a ver, no sé si me explico, que a veces, no sé, te das cuenta claramente de que son personas, a ver si me explico, personas, pero que van a ser pues probablemente mejor ingeniero que yo, o sea, están en un proceso formativo, pero que tienen mucha responsabilidad y mucho tirón. Entonces, a mi juicio, aprovecharlo, pero no en el mal sentido, sino aprovecharlo incluso, si me apuras, también dentro de la formación que se debe dar en la universidad, pues es muy bueno. Y yo así lo pienso y por eso lo propongo. Creo que también otro tema importante es que al menos nosotros, los profesores, tenemos en mente, es el famoso POD, el Plan de Ordenación Docente. El Plan de Ordenación Docente es un documento que se ha intentado poner en marcha en esta legislatura para digamos, describir cómo se hace la docencia en la universidad y de ahí sacar lo que se llama un documento de plantilla, una relación de puestos de trabajo para saber cuáles son las necesidades docentes que puede tener cada centro. Es una iniciativa que se ha intentado sacar a lo largo de estos últimos 4 años y que ha sido imposible hacerlo, y a mi juicio ha sido imposible porque digamos, es demasiado ambicioso, ¿no? Y creo que es ambicioso porque la realidad tan plural de la universidad es muy difícil describirla con un único documento. Yo al menos así lo veo, creo que sería necesario, creo que es bueno el intentar abordar ese plan de ordenación docente por áreas y no necesariamente describirlo de modo global, donde además las áreas tengan participación en la elaboración del documento. Entonces, estoy hablando no áreas estrictamente hablando las áreas de conocimiento, sino áreas generales como por ejemplo ingeniería, como por ejemplo pues humanidades, o como por ejemplo pues no sé, derecho, o como por ejemplo ciencias de la salud. Creo que de esa forma sería mejor. También he querido llamarle a ese documento no POD, sino POD más I o PODI. La verdad es que lo de PODI no suena muy bien, pero POD más I, diciendo explícitamente que me gustaría considerar las actividades de investigación o, en su defecto, actividades de formación permanente del profesorado que puedan aportar algo a la mejora de la calidad de la docencia. Lo que sí que creo con el POD es que hay una sensibilidad ahora mismo de que es necesario dentro de la universidad. Creo que es bueno que lo intentemos, y mi percepción al respecto es que se ha intentado desde un punto de vista completamente generalista y que eso es difícil. Claro, es como describir una realidad muy compleja, digamos, con un único documento, ¿no? De alguna forma creo que eso es poner puertas al campo, de manera que haces un documento que al final no sirve para nada. Entonces, yo lo que digo es que lo voy a intentar por medio de la sectorización, o sea, de hacerlo por sectores, aunque sea un único documento con una especie de introducción o un documento, digamos, que recoja esos capítulos distintos. Y lo que también digo es que, hombre, el investigador, en fin, ya se sabe que no sé muy bien si se va a reflejar todo, o sea, no puede llegar a ese límite que dices, o sea, no puede ocurrir que yo hago mucha investigación y entonces no dé clase y ya está. Porque incluso en ese caso pues habría que decir, bueno, pues no hagas tanta investigación.